decir. Marcela, ¿cómo está usted? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias. Mira, cuando entró, Marcela nos dijo muchas gracias por acoger este tema. ¿De qué estamos hablando? La Confederación Bancaria se suma a la campaña que busca recuperar el control del litio para nuestro país de manos de la empresa Sokimich. Tremendo tema que te sacaste y no sé por qué nos dan las gracias. ¿Por qué no les dan mucho espacio en otros lados para conversarlo? Mira, en primer lugar, este es un tema que es trascendental y muchas veces se aborda desde una perspectiva netamente comercial, cuando en realidad es un tema fundamental para nuestra economía, pero además es un tema muy político. Y este espacio, la gracia que tiene es que además nos permite plantear los temas como son. Y ustedes, a través de sus preguntas, también enfocan esta temática para que el público las entienda a cabalidad. Este tipo de temas muchas veces ha sido silenciada en los medios de comunicación, fundamentalmente porque representa uno de los espacios de mayor riqueza de nuestro país. Y eso es lo que obviamente genera una serie de conflictos de interés, entre ellos, por cierto, campañas publicitarias que atentan contra el bienestar también de la ciudadanía, si es que estos recursos financieros que se logran a través de la producción del litio no están en manos de la gente. Muy importante lo que estás diciendo, Marcela. Y por eso yo te preguntaba por qué no me habías dado las gracias un poquito para que vayamos entendiéndonos la presión que se vive, así como la presión que, bueno, lo que estaban contando los trabajadores, que es realmente impresentable. Imagínate un trabajador dirigente sindical que le lleguen balazos a su casa. O sea, ya estamos en un nivel que ya supera todo. Y este tema, fíjate, es muy interesante porque ha sido tema de conversación durante las campañas presidenciales, que ya están desatadas, obviamente. La única candidata que dijo que no le gustaba que Sokimich estuviera con el litio fue la candidata Jara, que ganó finalmente la primaria. Y yo creo que asumo que a la gente le interesa este tema. Siempre se habla del cobre y del litio. Hace poquito nomás conmemoramos el día en que Salvador Allende nacionalizó el cobre. Menos mal que nacionalizaron el cobre, pero el litio está en una situación bien distinta y parto por preguntarte exactamente entonces de qué se trata la campaña que estás tú hoy día haciendo como vocera, digamos, Marce. Sí, mira, hemos conversado con distintas agrupaciones, también con profesionales dedicados a este tipo de temáticas, para básicamente generar un proceso de información a toda la población y que de esta manera nuestro país pueda tomar una buena decisión en torno a este acuerdo. Quiero contarles primero en términos generales qué significa el litio. El litio para el mundo es básicamente aquel bien definido incluso por Estados Unidos en su lista como un mineral crítico. Esto quiere decir que sin este mineral, la industria manufacturera de Estados Unidos o de otros países no se puede desarrollar. Entonces, hay materias primas que son fundamentales para cualquier cadena de suministro. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el caso del cobre y en el caso del litio, muy asociado a la industria del desarrollo tecnológico. Cuando tú generas un desarrollo tecnológico, no puedes rápidamente sustituir una materia prima como quien sustituye el color del producto que estás generando. Por tanto, lo que podemos observar es que hoy día no solo dependen los autos eléctricos del litio, sino que también los computadores y, muy por cierto, todos los dispositivos tecnológicos, pero también incluso la inteligencia artificial, claro, porque sin litio no hay inteligencia artificial. Entonces, ahí ya estamos hablando de una dimensión que afecta toda la industria manufacturera de alta tecnología, y por eso es tan importante quién es el poseedor de ese bien, quién es quien realmente recibe las rentas de ese bien, porque no solo tiene que ver con los recursos que se generan, sino que también tiene que ver con el posicionamiento geopolítico que tú adquieres al controlar entonces la producción de un mineral que es fundamental para toda la cadena de suministros de todas las industrias, en definitiva. Esto entonces nos permite comprender perfectamente que el litio hace parte de aquellos bienes que son estratégicos para la industria, para el sistema militar y, muy por cierto, para el desarrollo de cualquier país.
Y por eso hoy día que el litio esté en manos del Estado es fundamental para dar garantías de que primero se utilice de buena manera y segundo que todos los recursos que se generan a raíz de la producción de este bien entonces queden en manos de la gran mayoría de los chilenos. Importante. Sí. Podemos hablar de esta campaña, pero antes, afuera, nosotros conversábamos de que tú no veías con buenos ojos el contrato que se hizo entre Soquimich, el Estado chileno, etcétera, y a eso apunta a la campaña, creo yo. Es decir, terminar con ese contrato o darle una vuelta y que vuelva, o no que vuelva, que se asuma por Chile eso como fue con el cobre, etcétera, etcétera. ¿En qué no estás de acuerdo básicamente con ese contrato que se firmó entre el Estado de Chile y la empresa Soquimich, que además hoy día la regenta, digamos, hoy día la gerenta general tiene apellidos Ponce Pinochet? Una cosa política. Es muy cierto, es una cuestión política que hoy día esta empresa esté manejada por la familia heredera de Pinochet, el dictador de nuestro país. Pero además uno tiene que recordar que Soquimich era una empresa pública que se privatiza en el proceso mismo de la dictadura y se le entrega a Julio Ponce Lerú por partes, digamos, va lo que él llamó capitalizándola de a poco, y al mismo tiempo el Estado fue invirtiendo sobre la empresa. Entonces, cuando terminó de, entre comillas, capitalizarla, o sea, de privatizarla, tenía una empresa que tenía un valor mucho más alto que el inicial, producto de las inversiones que realizó el Estado. Pero además él la compró con fondos públicos, con un crédito que le otorgó el sistema financiero internacional con aval del Estado y que él pagó solo en 1/3. Esto según las investigaciones que realizó el Congreso de nuestra República respecto a una comisión investigadora en el caso de las privatizaciones. Ocurrió, digamos, un análisis muy profundo de esta información y por tanto es una información oficial. Entonces, cuando uno mira que esto, en definitiva, ha conducido a una trayectoria en donde una empresa pública queda en manos ¿verdad?, de un privado que además ni siquiera paga por esa empresa y que al mismo tiempo se da a sí mismo garantías de explotar el recurso por más de 40 años, entonces lo que aquí estamos observando es que de base hay una suerte de caso de corrupción muy importante en donde ha además afectado distintas figuras. Hay que recordarle a la ciudadanía que Soquimich, SQM, financiaba las campañas políticas y esto también fue parte de lo que se conoció públicamente, es un hecho de la causa y por tanto ahí uno puede entender de cómo, si bien esta empresa fue privatizada de esta manera, sigue en manos todavía de los dueños que privatizaron a través de este mecanismo una de las empresas más importantes que tiene nuestro país. Entonces, en este contexto el acuerdo se da en una suerte de ya nebulosa o ecosistema de corrupción y por tanto aquí uno tiene que ir a revisar los distintos procesos legales que han surgido al calor de este acuerdo. Y ahí hay un elemento que es súper importante de reconocer, que es el trabajo que realizó Eduardo Vitrán con la negociación que hizo en el caso anterior con Soquimich. Esta negociación ocurrió el 2018, era hasta el 2030, se le entregaba la posibilidad de explotar a través de contratos especiales de operación a Soquimich, pero no se entregó en cualquier condición, en cualquier circunstancia, sino que hubieron ciertas cláusulas. Dentro de las cláusulas, lo que hizo Eduardo Vitrán fue garantizar de que no hubiera un valle productivo en el siguiente periodo. ¿Qué es lo que es un valle productivo? Lo voy a explicar en simple. Muchas de las autoridades plantearon que si no se le entregaba este contrato nuevamente a SQM iba a haber un valle productivo. Sin embargo, esto no es así. Y no es así fundamentalmente porque Eduardo Vitrán dio garantías de que Soquimich entregara el listado de los proveedores que tiene, de a quién le vende la producción, pero al mismo tiempo también no podía dejar de funcionar la empresa por un máximo de 2 años y por tanto el llenado de piscinas estaba impedido a través de esta cláusula y así generó una serie de procedimientos comerciales, productivos, tecnológicos que daban garantías para que cualquier empresa que quisiera explotar este salar de Atacama, entonces pudiera hacerlo con las condiciones que existían antes. Incluso los derechos de agua están dentro de las cláusulas del contrato y por tanto daba posibilidad de continuar la producción del litio en el caso de que entonces fuera otro el que se a otra empresa. Claro, fuera otro el que se adjudica la licitación. Justamente, en el caso de una licitación, el horizonte que planteó Eduardo Vitrán en ese minuto también era que
Codelco tenía todas las facultades para poder generar entonces esta producción y que de esta manera todas las rentas que se generaban en este sector tan estratégico pudieran servir para dar garantías entonces a los derechos sociales. Esto es una fórmula que se utiliza en muchos países desarrollados. No es que tú vayas a privatizar cualquier tipo de empresa, privatizan en general las que son más estratégicas y por tanto la mirada sobre la desnacionalización, la mirada sobre la desprivatización de estas empresas son fundamentales para la hora de generar entonces un proceso de industria nacional. ¿Con este nuevo contrato todo eso se fue a la punta al tacho? Mira, con este nuevo contrato lo que tenemos es fundamentalmente un horizonte en donde se le dan garantías a Soquimich para poder explotar el mineral hasta el 2060. Claro. Y por tanto, lo que tú tienes ahí es una suerte de congelamiento de quién va a ser el dueño de esta licitación. Hay que recordarle a la gente que el mecanismo de licitación se crea para que puedan participar distintos actores, para que al mismo tiempo, a través de una licitación, tú logres generar una transferencia tecnológica, porque lo que está aquí en el corazón de esta discusión es que no podemos seguir como país siendo primario exportador, no podemos seguir vendiendo literal la materia prima en bruto para que otros la industrialicen y otros sí ganen con esa industrialización. Entonces, si estamos viendo un horizonte en donde los autos van a convertirse básicamente en un proceso de autos eléctricos, ya vemos que los primeros modelos ya son eléctricos y necesitan las baterías de litio, pero al mismo tiempo los autos ya se están transformando y se están convirtiendo en drones que requieren las baterías de litio, uno puede observar perfectamente un horizonte a través del tiempo en donde el litio va a seguir siendo fundamental para entonces la producción de manufacturas con alta tecnología en el mundo. Y por eso es tan importante que esta discusión, que hoy día además yace sobre un precio muy bajo, que también hay que decirlo, los precios los controla quien provee al mercado mundial ese tipo de bienes. Si tú tienes un control mayor a un 30%, tú tienes lo que se denomina en economía poder de mercado, tú fijas el precio, porque controlas literalmente, eres el que más producción tiene acumulada y por tanto tú puedes fijar el precio. En un minuto el precio llegó a $80.000 la tonelada y hoy día está alrededor de 8.000. Entonces tú puedes observar que en el marco de esta discusión cae, ¿verdad?, el precio, no solo por un efecto de demanda, sino que también en efecto por las decisiones que las empresas proveedoras de este bien toman para hacer esta fijación de precios. Porque es distinto, sería distinto esta negociación si tú ves que el precio está en 80.000. Y por tanto, la posibilidad y entonces la comprensión también respecto de cuántas rentas podría generar para el Estado es fundamental en ese proceso de variación de los precios. Entonces, quiero comentarles una cosa más que tiene que ver con cuánto es el volumen de dinero, porque esto también ha sido bastante ocultado para la población. Y quiero explicarlo de esta manera. Cuando tú inicias un contrato, tú haces un contrato con una empresa y te sientas a negociar y ¿Ya? firmas el primer documento, lo que tú haces en el caso del litio es al menos pagar por las reservas que vas a explotar en el futuro. Se llama explotar porque tú no produces litio, ¿ya? No. Tú lo sacas y Claro. por tanto lo explotas. Ese es el concepto técnico. Entonces, tú, al sentarte en la negociación, entregas dinero solo por firmar el contrato, por iniciar el negocio. ¿Cuánto han entregado entonces por esa firma de contrato? ¿Cuándo han entregado en el mundo? Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Argentina, Río Tinto hace muy poquito compró una parte de una explotación y se convirtió de hecho en el número 1 a nivel nacional en Argentina en la explotación de litio gracias a esa compra. ¿Cuánto pagó? $6.700 millones, solo por firmarlo, ¿ya? Estamos hablando que son 3 veces nuestra actual reforma tributaria, lo que se está pretendiendo lograr. Ya, pero nosotros tenemos 3 veces esas reservas y por tanto ya no son 6.700 el monto que debería pagarse solo por ingresar al negocio, sino que deberían ser a lo Casi menos 20. 20.000. Claro, claro, por supuesto. ¿Y no pagaron nada? Ni Eso. un peso. Y la pregunta es, ¿no pagaron nada? Ningún peso. Nada. Mira, Cero. Margot Petunia hace una pregunta que nos lleva a la campaña, al final. Porque dice, supongo que legalmente, si se demuestra que un bien es mal habido, este debe ser devuelto. ¿O estoy muy loca? Y esta ya nos lleva entonces a preguntar por esta campaña, porque fíjate que yo también he escuchado a algunos diputadas y diputados que han dicho que cuando les presentaron el acuerdo,
no les presentaron todos los antecedentes, que es lo que tú nos estás explicando también, que fue bastante mañosa la forma en que les mostraron los antecedentes. Entonces, ¿de qué se trata esta campaña y cómo podemos entonces hacer que esto no quede sin validez, ¿o no? Sí, mira, acá yo creo que hay distintos niveles y el principal foco de la campaña es que se pueda anular este acuerdo entre Sokimich y Codelco. Es correcto que la Corfo le haya cedido la posibilidad a Codelco para poder entonces explotar el salar de Atacama. Eso está bien porque nos permite dar garantías a futuro de las rentas que se puedan generar incluso con esta variación de precio que les explicaba. También con los subproductos, ¿ya? Porque los subproductos pagan los costos en el caso del litio. Tenemos subproductos como el potasio. Entonces, este es el corazón de la campaña, la anulación de este acuerdo. Pero al mismo tiempo esto tiene que ir acompañado con una proyección en el futuro. Y la proyección es que a lo menos el 80% sea para el Estado y por tanto para financiar todo lo que requerimos en nuestro país. Y en el caso del 20% restante, tú puedas perfectamente hacer una negociación que se hace en otros países. Yo lo he estudiado con incluso quienes han hecho las negociaciones en otros países. Tú generas entonces cláusulas que comprometes a las otras empresas o a la otra empresa ganadora de la licitación a entregarte o a transferirte la tecnología que puede permitir una explotación con mayores índices de rentabilidad, con mejor extracción del recurso, pero además con cero emisión o cero contaminación o, en definitiva, con elementos que te permitan custodiar los derechos de la naturaleza, que es un ámbito fundamental para muchas economías desarrolladas, pero que pareciera acá como estar en un segundo orden de la discusión. Tú puedes hacer cláusulas que entonces a través de determinadas tecnologías puedas generar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, está la extracción directa como desarrollo tecnológico. Es así entonces como tú puedes trazar un horizonte en donde podrías dar una señal al mercado internacional de transparencia, de que no vas a seguir permitiendo casos de impunidad en donde finalmente privados con también intereses alojados en procesos dictatoriales se puedan hacer de negocios para el futuro de nuestro país y por tanto generas un rayado de cancha en donde permites a nuestro Estado, a nuestro país y a sus ciudadanos recibir lo que correspondería en términos de soberanía nacional y sobre todo de resguardo también militar y económico respecto de nuestro principal bien para el futuro, porque el cobre es parte de los cimientos fundamentales, pero también el cobre se va a ir agotando. Claro. Y por tanto el litio va a ser el resguardo que vamos a tener como nación para podernos desarrollar en el futuro. Y el potasio también, ¿no? El potasio es muy interesante porque el potasio es un subproducto del litio y nos permite generar procesos de fertilización agrícola. Y por tanto uno podría decir, Chile es importante en esa discusión. Sí lo es. También manejamos alrededor de un 30% de la producción mundial. Y de hecho, Sokimich, como ha sido el que ha explotado el salar de Atacama, es el principal productor a nivel global del potasio y por tanto también fija precios. Ha fijado precios muy altos y les ha salido cierto nivel de competencia y esos niveles de precios han tendido a bajar un poco, pero a ese nivel estamos hablando. O sea, frente a la industria que uno podría situar en la agricultura, también Chile tiene cuestiones que decir fundamentales para entregar materias primas para el horizonte de soberanía alimentaria del mundo y por tanto este tipo de elementos no puede estar en manos, primero de un privado, tiene que estar en manos de nuestro país, del país en su conjunto y segundo, dar garantías también respecto de qué es lo que ocurre con las comunidades, porque esto es un elemento bastante importante y con las comunidades me refiero no solo a las comunidades que están propiamente asentadas en el salar de Atacama, sino que también a las que están en el salar de Maricunga y muy por cierto también a la comunidad chilena, porque claro, si nosotros no tenemos control sobre cuánto se produce, cómo se produce, qué rentas se producen en este bien, en realidad nosotros no tenemos gobernanza sobre ese bien y por tanto literalmente se votan nuestros principales recursos. Oye, tenemos algunos comentarios y quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con cómo se espera influir, por supuesto, en estas decisiones que son políticas, al final que tú decías, esto es muy político, ¿no es cierto? Y cuáles son los sectores que están participando de esta campaña, como dice Daniel, la campaña misma, digamos, que esta recuperación del litio. Te voy a leer los comentarios
Antes, dice, aquí está, Alejandra Guzmán, dice, el litio debe ser del Estado y no de los privados. No pagaron eso, se debe seguir peleando. Es el futuro de nuestras generaciones. Vladimir Silva Araya, se debe anular este acuerdo. Yo soy geólogo, hice el diplomado de litio, he participado en ventas de proyectos mineros. Les puedo asegurar que el Estado de Chile no necesita a Soquimich. Es importante lo que está diciendo Vladimir, porque en el fondo como que lo que nos dan a entender es que el Estado necesita a Soquimich para esa tecnología de la que tú hablas, Marcela, ¿no? Y luego agrega, el potasio y el yodo están en otros salares. Cabrera Música dice, no pagaron nada y subieron el porcentaje de explotación por años. Entonces lo que el Estado recibirá dinero, pero es sobre explotación, se financia y además sobra dinero para Soquimich. Daniel Belmar dice, el litio es de todos los chilenos. Cuéntanos entonces ya más específicamente quiénes son parte de esta campaña, cómo está la Confederación Bancaria aquí y cuáles son las acciones concretas que esperan realizar para influir en la política pública, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Estamos iniciando el proceso de convocatoria a esta campaña. De hecho, ya se han ido sumando sindicatos para poder fortalecer este proceso, sobre todo en términos informativos. Creo que debe estar en manos de la ciudadanía la información clara y precisa. Yo soy académica, soy economista y en mi profesión es muy importante que uno sea muy rigurosa con aquellos elementos técnicos y ponerlos en la palestra pública para que la ciudadanía pueda construir una opinión informada y no simplemente se le diga que existe un valle productivo y que requerimos necesariamente a Soquimich cuando hay un montón de otras empresas dispuestas a transferirnos tecnología, a generar valor agregado, a producir verdaderamente un acuerdo en el largo plazo y no anclarnos ¿Valle productivo finalmente... quiere decir que solamente hay unos que pueden hacerlo? ¿Eso es valle productivo? El valle productivo consiste en que tú no vas a producir durante un periodo determinado. Hay algunos que dijeron en la comisión 3 años, 2 años, 1 año y medio. Es el tiempo en que no el tiempo en que no estás si le produciendo. quitáramos a Soquimich, estaríamos Así 15 es. años sin producir nada y nosotros podemos Eso perder es a lo que plata. se refieren. Ya. Ese es el argumento que se creó y uno mira el eso es lo contrato. que se le dijo a la comisión. Eso es lo que se le dijo a la Claro. comisión y uno mira el contrato que negoció Eduardo Vitrán y se da cuenta que él estableció una serie de cláusulas para que eso no ocurriera. Ya. Impresionante eso, ¿ah? Y la nueva negociación, ¿qué pasó? En el caso de la nueva negociación, estamos frente a este acuerdo que hoy día está entregando el 49% de la empresa que está creando en conjunto, además, Codelco con Soquimich, se lo está entregando a Soquimich, el 49%. Y aquí hay que ser súper claro, yo revisé todas las historias de cómo Julio Ponce Lerú fue privatizando distintos sectores y el mecanismo fue el mismo. El mecanismo es que primero dice que va a privatizar una parte, en este caso el 49%, pero pasan unos años y privatiza otro poco más, y otro poco más. Ya, y pero otro poco más. para eso tiene que el Estado decir que sí. Pero en el contrato aparece que esa acción, que es la que hace la diferencia, el 49,9 versus el 50,1, esa acción que hace la diferencia puede vendérsela a Codelco a Soquimich. ¿Por qué pusieron Pero eso? ¿cómo es posible? Bueno, por eso está diciendo Por eso estamos Marcela haciendo esta que- campaña, Exacto, justamente. por eso es que se hace Ya, esta y campaña. junto a la esta Confederación entonces, Bancaria. ustedes están con la y se han unido sindicatos, otras organizaciones sociales. ¿Y cuál es la idea final? ¿Y La cómo? Porque hay ¿Qué muchas queremos lograr? Porque Al final, muchas claro. campañas son más bien, y digámoslo con todas sus letras, más bien como, ¿cómo es la palabra? Así como experienciales, no sé, o como... Declarativas. Gracias. Declarativas. Sí. Sí, nuestra intención no es que sea declarativa, Esa es en la ningún pregunta. caso. Ya, a ver. Lo que requerimos es informar a la población, por ejemplo, de cómo se privatizó Soquimich. Ya. Este es un elemento que en los 90 era súper conocido por todos, pero hoy en día, ¿quién sabe cómo se privatizó Soquimich? Claro, lo que somos viejos. ¿no? Entonces, ¿cómo vas a recuperar algo que ni siquiera sabes que fue tuyo? Sí. Es parte del proceso de formación, de educación que tienes que hacer a la población. Perfecto. Pero también a través de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ejercer el poder ciudadano. O sea, la democracia tiene que ver con eso, con que en definitiva las autoridades representen el clamor popular. Y por tanto, la gente también puede ejercer a través de muchos canales presión sobre las distintas autoridades que están en el marco de este acuerdo. Este es un acuerdo que no es técnico, y hay que dejarlo súper claro, porque estamos perdiendo a lo menos $20.000 millones.
porque no te he contado cuánto vamos a perder una vez que empiece en operación. Estamos perdiendo el 49,9% de una empresa. Ahí ya también hay otro valor que está asociado a aquello, fundamentalmente porque le permites explotar un montón de reservas bajo ese 49,9%. ¿Cuánto más o menos el monto? Si uno lo calcula en $10.000 la tonelada, tú tienes una rentabilidad para Soquimich entre $44.000 y $365.000 si es que llega a $80.000 la tonelada de litio. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero a lo largo de ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa? El litio es un mineral que está investigándose. Hoy día es el mineral que acumula la energía, pero ya hay muchos estudios que permiten observar que sirve para otras cosas. Wow. Y por tanto, quien tenga el control sobre la producción de ese bien, en realidad va a tener control sobre las otras tecnologías que ya se encuentran en desarrollo. O sea que nosotros seguimos entregándole a la familia del dictador el control de un mineral que, o sea que hoy día, claro, sabemos para todo lo que ya en este momento tecnológicamente sirve, o sea, para las tecnologías, ¿no? Y podría ser incluso mucho más. Muchísimo más, o sea... Y perdón que lo diga así, porque es la familia del dictador. O sea, por eso se recibieron esto Ponce Lerú, ¿verdad? Y hoy día es la nieta de Pinochet, de la hija favorita de Pinochet. Los mismos que se están peleando la herencia, ¿verdad? ¿Por qué se pelean la herencia? Porque la herencia fue... son platas que fueron mal habidas, que fueron robadas a todas y todos los chilenos. Es impresionante que a los patriotas no les interese este tema, ¿eh? O los que se autodenominan patriotas, porque dudo bastante que sean patriotas. Justamente, y además que hay que custodiar el interés de la nación. O sea, han intentado privatizar el litio varias veces en nuestro país, hace muy poco. O sea, en distintos momentos lo han intentado hacer y a través de distintas campañas que hemos ido desarrollando, un conjunto de economistas, de académicos, científicos y organizaciones sociales, hemos podido generar muy sigilosamente una incidencia sobre este tipo de temas. Hoy día es fundamental que nos apoyen con el proceso, sobre todo de información, que vayan compartiendo lo que nosotros también estamos generando como información, porque en definitiva cada cual aporta un grano de arena a este proceso de construcción y de recuperación también de la nación. No podemos seguir permitiendo que literalmente se produzca el mayor robo del siglo a vista y paciencia de todos. Tenemos que generar un escenario para que las autoridades siguientes puedan tomar buenas decisiones para nuestro país. Pero eso también requiere una base social informada, que tenga una posición y que de esta manera no dé la posibilidad de nuevamente se entrame en una estructura de corrupción un acuerdo como este. Porque quitar un acuerdo en el largo plazo como este es muy difícil. Siempre hay momentos clave. Este es nuestro momento clave como Chile, como patria, y por tanto es muy importante que la gente que quiera sumarse a este proceso nos contacte. Pueden contactarme a través de redes sociales, vamos a ir generando llamados, comunicados en donde podamos expandir mucho más esta información. Vladimir Silva, que trabajó y que es geólogo, podría unirse, por ejemplo, perfectamente, ¿no? Y sobre todo también ir generando una posición muy clara respecto de que no da lo mismo a quien entregamos la propiedad sobre este principal bien. Y eso también lo tiene que tener clara las personas, porque si nosotros no construimos lo que se llama propiedad social, en realidad nuestra economía no tiene base. No tiene una base nacional, patriótica como Estado. Y si no tenemos base, es imposible generar el financiamiento de todo lo que se requiere en educación, en salud, en vivienda, en mejoramiento de los trabajos, en los subsidios que se requiere, por ejemplo, para mejorar también los distintos tipos de beneficios que reciben los trabajadores. Todo esto se logra solo si es que el Estado tiene dinero, pero hoy día el Estado está aumentando su deuda pública, y no me refiero solo a este gobierno, porque fundamentalmente se generó en los periodos anteriores, pero si uno mira la trayectoria, es que la deuda pública se está disparando. ¿Por qué? Porque el Estado no genera sus propios ingresos. Hay mucha gente que no le gustan los tributos, que no le gusta que le aumenten los impuestos. Bueno, pero el Estado tiene que aumentar sus ingresos. ¿Cómo? Hablamos sobre contribuciones hoy con día. El litio. Exactamente. Francisco dice hashtag el litio para Chile. Muy bien. Le inventó el hashtag, está listo para la campaña. Maravilloso, gracias. Gracias, Marcela. Bueno, con eso terminamos el programa del día de hoy.